Ya. Muy buenos días. Entonces comenzamos con nuestra maratón de polinomios del día jueves 30 de julio. Vamos a empezar con este primer ejercicio que dice, ¿para qué valores de P y G el polinomio 3x² más gx menos g cuadrado menos p es divisible por x más 2, pero al dividirlo por x menos 1 da resto 1? Entonces, lo que debo hacer en este ejercicio es usar el teorema del resto, que dice que, muy coloquialmente escrito, es que si tengo un polinomio p de x y lo divido por un x menos alfa, el resto de esa división es p evaluado en el alfa. Y otra cosa que se obtiene es, si, esa es una, si x menos alfa es un factor, entonces perdón, es un factor de p de x, entonces p evaluado en el alfa es 0. Por lo tanto, si este polinomio le voy a llamar q de x para no usar esta p que está aquí, a este polinomio le voy a llamar q de x. Entonces, si q de x es divisible por x más 2, al usar la segunda frase que escribí acá, la segunda proposición, quiere decir que el polinomio q evaluado en menos 2, el resultado debe ser 0. Por lo tanto, de esto que está aquí, yo puedo decir que 3 por menos 2 al cuadrado más g por menos 2 menos g cuadrado menos p, el resultado debe ser 0. Esa es la primera ecuación que tengo. No me sirve tener una única ecuación porque tengo dos incógnitas que son el g y el p. Entonces uso el otro dato, que al dividir este mismo polinomio q de x por x menos 1 da de resto 1. Entonces, decir que la q de x dividida por x menos 1, el resto es 1, esto significa que el 1 es igual a p evaluado en alfa, y el alfa en este caso vale 1. Entonces p de 1. P de 1 tiene que ser igual a 1. Entonces, p de 1 sería 3 por 1 al cuadrado más 1 por x, perdón, más g por 1 menos g cuadrado menos p, y eso igual a 1. Esta es mi segunda ecuación. Y entonces ahora sí tengo un sistema, esta es mi primera ecuación y esta es la segunda. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Pero, ¿me escucha? ¿Sí? No entendí el primer paso, el de por qué eliges el resto de x menos alfa. O sea, el paso inicial es. ¿Esto? ¿Por qué es esto? Sí, ¿por qué se hace eso? No Ah, comprendí. este es el teorema del resto, pero escrito muy vagamente. El teorema del resto dice que si tú tienes un polinomio cualquiera que lo divides por x menos alfa, el resto es p de alfa. Ese es un teorema que se tiene y que lo estamos usando en este caso. No es que lo concluimos de este ejercicio, sino que ese teorema lo usamos para hacer este ejercicio, ¿se entiende? Ah, ya. Ya, bro. Ahí entiendo. Gracias. ¿Sí? Sí, sí. Ese es un teorema y este es una proposición.
Entonces, estas dos líneas que están aquí las usamos para poder hacer el ejercicio. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Ya. Continuamos entonces. Escribo mi sistema mejor ahora, calculando la ecuación 1 y calculando la ecuación 2. En la ecuación 1 me queda menos 2 al cuadrado y aquí menos 2. Entonces aquí me quedaría 4 por 3, 12. Y aquí menos 2g. Entonces voy a escribirlo así. La primera ecuación me va a quedar menos 2g menos g al cuadrado menos p, y el 12 lo voy a dejar acá, menos 12. Esta, la segunda ecuación, me queda 3 por 1 al cuadrado, que es 3, este es g, menos g cuadrado menos p igual a 1. Entonces aquí me quedaría la ecuación 2, me quedaría g menos g cuadrado menos p, y aquí me queda 1 menos 3, me quedaría menos 2. Ahí está mi sistema. Entonces, si yo resto estas dos ecuaciones, la 1 menos la 2, se me va a eliminar el g cuadrado y el p, menos g cuadrado y menos p. Entonces, si hago 1 menos 2, me quedaría menos 2g con menos g, me queda menos 3g. Esta se cancela con esta se cancela con esta, y me queda menos 12 más 2, me quedaría que esto es menos 10. Por lo tanto, el g vale 10 tercios. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Sigo entonces. Reemplazo ahora este valor que encontré en la g, lo reemplazo en mi segunda ecuación y me quedaría lo siguiente. 10 tercios menos 10 tercios al cuadrado menos p igual a menos 2. Entonces aquí me queda 10 tercios menos 100 novenos. Voy a dejar aquí el 2 más 2 igual al p. Y de aquí, mínimo común múltiplo, el 9. Aquí 3 por 10, 30, menos 100. 9 por 2, 18. Y eso sería mi P. Y esto me queda 70, menos 70, menos 52 novenos. Entonces, por lo tanto, P es igual a menos 52 novenos y G es igual a 10 tercios. Ya, ¿dudas con ese ejercicio? ¿A dónde? 1 menos 2. Ah, Francisco, cualquiera de las dos. Hacer 1 menos 2 o 2 menos 1, cualquiera de las dos hubiese funcionado bien. Yo solo por seguir el orden como estaban escritos.
deberías llegar al mismo valor si tú me preguntan por qué no haber hecho el 2 menos el 1. Entonces da lo mismo, pueden hacer el 2 menos el 1 o el 1 menos el 2. En ambos casos se cancelan los g cuadrados y los menos p. Así que está bien en ambos casos. Ya. Entonces, si no hay más dudas, puedo borrar y así hacemos otro ejercicio ahora. Y Sí, en este profe. momento, diga. Que sí. Ah, ya. Gracias. Borro entonces. Ya, aquí tenemos otro ejercicio. Dice, sea P de X el polinomio X a la sexta menos 3X a la quinta más 3X a la cuarta menos 6X al cubo más 6X cuadrado más 8. Factorice este polinomio en los reales y en los complejos, sabiendo que el menos un medio más raíz de 3 medios y el raíz de 2i son raíces de p de x. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos dos datos de ese polinomio? Encontrar factores. Claro, si ya tengo raíces, entonces tengo los factores, ¿cierto? Cuando uno dice, tiene una equivalencia que si alfa es raíz de p de x, eso es equivalente, lo escribo aquí mismo, eso es equivalente a decir que x menos alfa es factor de p de x. Y eso es equivalente, lo voy a escribir hacia arriba, que p evaluado en alfa vale 0. ¿Sí? Entonces, si esta es una raíz, entonces x menos este valor es un factor. Y si esto es una raíz, x menos ese valor es un factor. Ya, ¿algún otro dato? ¿Pueden ser los conjugados? Claro. ¿Por qué los conjugados? ¿Qué puedo decir de los conjugados de esas raíces? Los conjugados de esas raíces también son raíces de p de x. Claro, ¿por qué? Tiene que haber una razón. No siempre Yo me ocurre acuerdo eso. que eran cuando eran complejas. Cuando las No, raíces son complejas y los coeficientes de p de x son reales, entonces el conjugado también son raíces. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir eso, por favor? Sí, lo voy a repetir y lo voy a escribir. Son factores, voy a escribir esto y lo repito. Son factores de p de x. Aquí lo escribo, miren. Como p de x es un polinomio cuyos coeficientes pertenecen a los reales, o sea, p de x pertenece a r de x, es decir, los números que están acompañando a las potencias del x son reales, y este polinomio tiene raíces complejas, entonces si z igual a menos un medio más raíz de 3 medios y es raíz, el entonces no va aquí.
y si el z es raíz, entonces z conjugado también es raíz. ¿Se entiende ahora? Ahí. Si P de X sus coeficientes son reales y tengo una raíz compleja, ahí entonces puedo decir que el conjugado de esa raíz compleja también es raíz del mismo polinomio. Entonces me pasa con ese z y lo mismo ocurre con W igual a la raíz de 2 por I. Entonces, W conjugado es menos raíz de 2i, también es raíz. Ya voy a escribir de P nomás. Ya, ¿se entiende? Sí, profe. Ya, entonces el W Francisco está aquí, mira. Es para darle un nombre a este número. Como es un número complejo, casi siempre a los complejos le ponemos Z, W, U, para diferenciarlo un poco de los reales. Pero aquí me dan dos raíces, un Z, le llamé Z a esta, y a esta le llamé W. ¿Se entiende, Francisco? Perfecto. Ya. Entonces, ya no tengo dos raíces, entonces tengo 4 raíces. Y este polinomio es de grado 6. Entonces, si ya tengo 4 raíces, me faltarían a lo más 2 raíces que encontrar. Entonces, lo que me conviene hacer es encontrar los factores, porque miren, aquí tengo dos factores, uno con la raíz z y el otro con la raíz que yo le llamé w. Entonces, este factor tiene otro factor que es con el conjugado de z, y este factor que está aquí tiene otro factor que es con el conjugado de w. Entonces, yo en realidad puedo decir que x menos 1 medio más raíz de 3 medios y multiplicado por x menos el conjugado menos 1 medio menos raíz de 3 medios y es un factor. O sea, este multiplicado por este también es un factor. Como cada uno de ellos es un factor, la multiplicación de ellos también es un factor. ¿Se entiende eso? Y eso multiplicado con el x menos raíz de 2i también sería un factor, ¿o no? Claro, pero ese lo voy a hacer después. En realidad lo que tengo que hacer es multiplicar este con este y después multiplico este con el conjugado de este y me va a quedar otro cuadrático. Entonces esos dos cuadráticos los multiplico y después tomo mi P de X y los divido por esos dos. Ya. Para multiplicar este, voy a escribirlo aquí hacia abajo. Esto es lo mismo, voy a escribir x menos con menos me queda más 1 medio menos raíz de 3 medios y aquí me queda x más 1 medio y aquí me queda más raíz de 3 medios y entonces aquí pongo un paréntesis aquí y así esta multiplicación de polinomio me queda como una suma por su diferencia. ¿Se nota? Este sería mi A y este sería mi B.
del A menos B por A más B. Entonces ahora digo, el primer término al cuadrado, siempre menos el segundo al cuadrado. Y este término al cuadrado sería, la raíz de 3 al cuadrado es 3, el 2 al cuadrado es 4 y el i al cuadrado es menos 1. Entonces esto me quedaría este cuadrado de binomio que es x cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería x, más el segundo al cuadrado, un cuarto, más 3 cuartos. Por lo tanto, este polinomio es x cuadrado más x más 1. Y aquí al lado hago lo mismo con el w, es decir, tengo un factor que es x menos raíz de 2y, y el otro factor sería x menos raíz de 2y. Y esto sería igual a x menos raíz de 2y por x más raíz de 2y. Una suma por su diferencia. Primer término al cuadrado, x cuadrado, siempre menos este segundo al cuadrado, que sería 2, por y al cuadrado, que es menos 1. Así que este sería x cuadrado más 2. Entonces, tengo que este es un factor y tengo que este es un factor. Entonces, si multiplico dos factores del polinomio, sigue siendo un factor. Por lo tanto, tendríamos que el x cuadrado más x más 1 multiplicado por el x cuadrado más 2 también es un factor. Y ahora multiplico. Profe, Dígame. ¿qué pasaría si nosotros llegáramos y dividiéramos el p de x en un x cuadrado más 2 o el x cuadrado más x más 1 sin multiplicar? ¿Qué nos daría? Estaría bien, pero tendrían que dividirlo, el resultado volver a dividirlo, ¿se entiende? Es decir, tengo mi p de x y primero lo divido por x cuadrado más x más 1. Y ahí me va a resultar un cociente y el resto 0. Y ese cociente lo divido por el x cuadrado más 2 y me va a resultar otro cociente y 0. Y ese otro cociente es el factor. Entonces tendría que hacer dos algoritmos de la división. ¿Por qué el primero no sería un factor? No, los dos serían un factor. Mira, El primer cociente. ¿sí? Tengo el polinomio, lo divido por este y me resulta un cociente. Ese cociente es un factor. Entonces lo que hago en el acto seguido no es dividir de nuevo el p de x, divido el cociente que obtuve. Porque cuando tú divides el p de x por este polinomio cuadrático, el cociente, como este es de grado 6, el cociente te va a quedar de grado 4. Y ese cociente de grado 4 lo divides por este otro cuadrático y te va a quedar un cociente de grado 2. Y ese polinomio de grado 2 nos falta encontrar las raíces. ¿Se entiende? Sí. Y Yo entonces, prefiero, en vez de hacer dos algoritmos de la división, yo prefiero hacer una multiplicación que es más rápida, es más familiar, y después hacer un solo algoritmo de la división. Y es más corto porque como este polinomio es de grado 4, el otro me va a quedar un polinomio de grado 2. Por eso prefiero multiplicar. Ya, en privado me están preguntando cómo hago para elegir si uso el método de Ruffini o uso el algoritmo de la división. Primero,
cuando uno va a dividir por un polinomio de grado 1, de la forma x menos alfa, como el que está aquí, uno puede elegir si usa o algoritmo de la división o Ruffini. Si el polinomio que voy a dividir es de grado 2, no se puede elegir, solo se puede hacer algoritmo de la división. Cuando el polinomio x menos alfa es como este polinomio, donde sus raíces son complejas, pero una suma de números complejos, yo prefiero hacer algoritmo de la división con el cuadrático, porque si no voy a tener que tener esta raíz y voy a tener que multiplicar números complejos, y multiplicar números complejos a veces es muy largo. En cambio aquí, que tuve que multiplicar, en realidad no multipliqué, elevé al cuadrado por la suma por su diferencia. Entonces siento que esto es más simple de hacer que estar haciendo división sintética o Ruffini con este factor. Por eso elijo hacer esto. ¿Se entendió? ¿Cómo elijo algoritmo de la división o Ruffini? Francisco, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo voy a hacer uno de grado mayor? Voy a terminar primero este ejercicio. ¿Y a qué te refieres con uno de grado mayor? Este polinomio es de grado 6. Cuando uno tiene un polinomio de grado 2 en adelante, uno tiene que hacer algoritmo de la división. Eso sí. Ya. Voy a multiplicar ahora. Ahora voy a hacer algoritmo de la división con un polinomio de grado 4. Voy a dividir este polinomio de grado 6 y lo voy a dividir por el polinomio de grado 4 que está aquí. Ya, voy a calcular. Voy a calcular este x cuadrado multiplicado estos dos, me resulta x a la cuarta, x a la cuarta más 2x cuadrado. El x multiplicado esos dos me resulta más x al cubo más 2x. Y este multiplicado los dos me resulta más x cuadrado más 2. Por lo tanto, este polinomio es x a la cuarta más x al cubo, 2x cuadrado más x cuadrado más 3x cuadrado y más 2. Más 2x más 2. Ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, este polinomio p de x lo voy a dividir por x a la cuarta más x al cubo más 3x cuadrado más 2x más 2. Y ese resultado, entonces me va a dar un cociente que va a ser de grado 2, porque este es de grado 4. Voy a ver si en el espacio que me queda puedo hacer la división. ¿O prefieren que borre? Como usted crea, profe. Ya, yo prefiero borrar para que se vea más ordenado. Menos lo último. Copio lo último. Ya, voy a borrar.
Ay, no me copió. O quizás copió en blanco. Ya, no importa, me acuerdo de los polinomios. Era el polinomio x cuadrado más x más 1 multiplicado por el polinomio x cuadrado más 2. Y este resultado, si alguien copió, me avisa. X a la cuarta más X al cubo más 3X cuadrado más 2X más 2. Ay, gracias. Y ahora entonces hago el Más 2, polinomio. profe. Más Más 2. 2 al final. Gracias. Entonces, ahora hago P de X, que es X a la sexta, menos 3X a la quinta, más 3X a la cuarta, menos 6X al cubo, más 6X cuadrado, más 8 dividido por el X a la cuarta, más el X al cubo, más el 3X cuadrado, más el 2X más 2. Ya. Voy a usar... ¿Por cuánto multiplico el X a la cuarta para que me resulte X a la sexta? Entonces, escribo la misma X y la suma del 4 con el número que está aquí me debe dar el 6. Entonces, como dice Agustín, X cuadrado. Y este X cuadrado multiplica estos 5 términos que están aquí. Entonces me quedaría X a la sexta más X a la quinta más 3X a la cuarta más 2X al cubo más 2X cuadrado. Y ese lo resto con el de arriba. Y mi técnica es cambiarle el signo con otro lápiz para no olvidar. Este es menos, 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 menos. Son todos menos. Entonces aquí se va lo X a la sexta, me queda menos 4X a la quinta. Los X a la cuarta se van, me queda menos 6 con menos 2, me queda menos 8X al cubo. Y 6X cuadrado menos 2X cuadrado me queda más 4X cuadrado más 8. Y entonces aquí el X a la cuarta, ¿por cuánto lo multiplico? Para que me dé menos 4X a la quinta. Menos 4X. Muy bien. Y este menos 4X multiplica los 5 términos de aquí. Entonces me quedaría menos 4X a la quinta menos 4X a la cuarta después me quedaría menos 12X al cuadrado menos, X al cubo menos 8X cuadrado menos 8X. Ya, si me equivoco me avisan, porque si no, no nos va a resultar el ejercicio. Este me quedaría más, ahora todos positivos. Se eliminan los X a la quinta, estos se restan en realidad, me queda, no, perdón, este es el cubo y este a la cuarta, así que bajo menos 4X a la cuarta. El del cubo, este con este, me quedaría menos 8 más 12, me queda menos 4. Menos 4X al cubo. Este 4X cuadrado más 8X cuadrado me queda más 12X cuadrado. No hay X aquí, bajo el más 8X
y más 8. Entonces, ¿por cuánto multiplico el x a la cuarta para que me resulte menos 4x a la cuarta? Por 4. Por 4. Por menos 4. Profe, pero ahí no sería más x a la cuarta. Ah, toda la razón. Aquí es más. Ahí sí. Porque este me queda más x a la cuarta. Muy bien. Y en el Gracias, xq Benjamín. ¿También? al lado también sería 4xq. Ah, lo arreglamos al tiro. Porque este es menos 8 más 12 me queda más 4. Toda la razón. Entonces aquí también Benjamín ya me había dicho. Más. Y el otro está bien, el otro signo. 4 más 8, 12. Más 8x y más 8. Ahí sí. Gracias, Camila y Benjamín. Muy atento. Era para ver si estaban atentos. Multiplico más 4. Entonces me queda 4x a la cuarta más 4x al cubo más 12x cuadrado más 8x más 8. Y si se dan cuenta, me quedó el mismo polinomio de arriba, entonces aquí no es necesario que le cambie los signos, solo pongo que el de arriba menos el de abajo me resulta 0. Entonces, mi polinomio P de X se escribe como el dividendo es igual al divisor por el cociente. Y el divisor está escrito aquí arriba y ese divisor está factorizado de esta forma. Entonces mi P de X se escribe como el divisor todo esto que está aquí es el divisor por el cociente. Y el cociente es x cuadrado menos 4x más 4. Y lo bueno de este cociente es que es fácil de factorizar, ¿o no? ¿Cómo se factoriza este cociente? X menos 2 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado. Entonces, mi P de X sería x cuadrado más x más 1 por x cuadrado más 2 por x menos 2 al cuadrado. Esta factorización que está aquí es en R de X. O sea, los factores que están aquí son factores irreducibles en R de X. Este y este son irreducibles en R de X. Este es un factor lineal de multiplicidad 2 y estos son factores cuadráticos cuyos discriminantes son negativos, por lo tanto son irreducibles. ¿Cómo sabemos que son negativos? Porque sus raíces son complejas. Entonces, esta es la factorización en los reales. Y ahora me falta escribir la factorización en los complejos. Y entonces en los complejos la única diferencia es que esto se puede factorizar y esto también. Y ya sabemos cómo se factoriza. Es x menos esta raíz y x menos el conjugado de esta raíz. Es decir, la factorización en los complejos sería el mismo P de X, estaría escrito como X menos la raíz que nos da el ejercicio, por X menos el conjugado de la raíz que nos da el ejercicio. X menos la raíz que nos da el ejercicio y X menos el conjugado de esa que nosotros calculábamos que era X más raíz de 2t. Y por el polinomio que encontramos aquí, que se factoriza de esta forma.
Entonces, esta factorización que acabamos de encontrar es nuestra factorización en C de X. Y en C de X, los factores irreducibles siempre son lineales o de grado 1. Esto es irreducible, este es irreducible, este es irreducible, ese es irreducible y este es irreducible de multiplicidad 2. ¿Se entiende? Irreducible en C de X y este es de multiplicidad 2. Profe, ¿cuáles no son irreducibles? Todos los lineales. O sea, reducibles, amigo. El de grado no sería reducible. Mira, este que está aquí es reducible, tanto en R de X como en C de X. Ah, y cuando se vuelve x menos 2 al cuadrado es irreducible, ¿no? Este que está aquí adentro es irreducible porque este es lineal. Y como está al cuadrado, es de multiplicidad 2. Este es un irreducible porque es lineal de multiplicidad 2. ¿Se entiende? Ah, sí. En el Camilo, ¿me estás preguntando lo que escribí en morado? ¿Por qué no lo puse dónde? En el morado, la multiplicación de estos dos es este. Y la multiplicación de estos dos es ese. Y el que me falta es el x menos 2 al cuadrado, que es el que está ahí. De nada. Ya. ¿Más dudas? Recuerden que me encanta que me pregunten. Respondo a Denis. Dice, el x menos 2 al cuadrado no se debe reducir más para que también sea complejo. A ver si entendí bien. El x menos 2 es lineal y ese ya es irreducible. Este que está aquí es irreducible en R de X y en C de X. En ambos casos los lineales son irreducibles. Entonces no se puede reducir más el x menos 2. Y que esté al cuadrado significa que es de multiplicidad 2. O sea, ya no puedo factorizar más el x menos 2, pero como se repite x menos 2 por x menos 2, no lo escribo aparte, sino que lo escribo como cuadrático. Y Camilo sí sabía que esta multiplicación con esta la hice antes porque ya borré una pizarra o una pantalla, ya la borré antes, donde calculé la multiplicación de estos dos que me resultó ese y la multiplicación de estos dos que me resultó ese. ¿No alcanzaste a ver eso, Camilo? Ah, ok, pero va a estar en el video porque estoy grabando esta sesión, así que ahí la puedes repetir. ¿De alguna otra duda?
Perfecto. Ya. Entonces borro lo que está aquí. Borro el dibujo. Y hacemos otro. Aquí dice, sea P de X ese polinomio de grado 3. Dos x al cubo más bx más c. Ah, aquí debería ser bx cuadrado, yo creo. No creo que sea el c, bx más cx. Vamos a intentarlo con el x cuadrado, ¿ya? Voy a anotar aquí. Debería ser, me tinca aquí, cuadrado. Si no nos resulta era porque era x. ¿Ya? Determine las constantes b, c y d en R de modo que las tres condiciones siguientes se satisfacen. El resto del dividir p de x por x es igual a 2 más b. El resto al dividir p de x por x más 1 es igual a b más d. Y 1 es una raíz de p de x. Ya, ¿qué hago aquí? ¿Cuáles son las ideas? Imagínense que les sale ese ejercicio y hay que encontrar las constantes b, c y d en los reales. ¿Qué harían? Evaluar. Muy bien, Trinidad. Ah. Francisco no había visto. Pero como dice Trinidad, hay que evaluar. Sí, porque decir el resto al dividir p de x por x es igual a 2 más b, esto que está aquí es equivalente a decir que como esto es x, esta x es lo mismo que escribir x menos 0, o sea que el alfa vale 0, es lo mismo que decir que p evaluado en 0 es 2 más b. Aquí dice, el resto al dividir p de x por x más 1 es igual a b más d. Esto es equivalente a escribir que p evaluado en menos 1 es igual a b más d. Y que el 1 es una raíz es equivalente a decir que el p evaluado en el 1 debe ser 0. Y ahí tengo tres ecuaciones para las tres incógnitas. ¿Se entiende? Ya. Entonces, hacemos el 1. En el 1, evaluar p en 0 significa 2 por 0 al cubo más b por 0 al cuadrado más c por 0 más d. Y ese tiene que ser igual a 2 más b. En el 2, p evaluado en menos 1, o terminamos primero el 1. Terminemos el 1. Esto es que el d menos el b sea igual a 2, porque esto vale 0. 0, 0 y 0. Entonces solo me queda el d. Entonces dejo el b al lado izquierdo, me queda menos b más d tiene que valer 2. Entonces esta va a ser mi primera ecuación del sistema. La parte 2. En la parte 2 tengo que decir que p evaluado en menos 1 es b más d.
Entonces, evaluar al menos 1 sería 2 menos 1 al cubo más b por menos 1 al cuadrado más c por menos 1 más d sería igual a b más d. O sea que aquí me queda 2 menos 2, aquí me queda más b, aquí me queda menos c, más d es igual a b más d. Y aquí puedo cancelar este con este y ese con ese. Entonces me queda que menos 2 con menos c es igual a 0. Va. O sea que menos 2 sería igual al c. Ya tengo el valor del c por la ecuación 2. Y ahora voy a la ecuación 3. En la ecuación 3, P de 1 es igual a 0. Pero ya sabemos que el C vale menos 2, así que voy a reemplazar mi valor del C. ¿Les parece? Entonces aquí me quedaría 2 por 1 al cubo más B por 1 al cuadrado más el C, pero el C sabemos que vale menos 2, lo voy a marcar en azul para que se acuerden. Menos 2 y esto es lo que está en azul. Entonces menos 2 por 1 más d debe ser igual a 0. Entonces aquí me queda este 2 con este menos 2 se cancelan. Así que aquí me queda que b más d es igual a 0. Esta sería mi ecuación 3. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que esa es la ecuación 3 y esta es la 1? ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces ahora, si sumo la ecuación 1 con la ecuación 3, se cancelan las b y me quedan las d. Entonces, si hago 1 más 3, eso sería igual a 2d igual a 2. Por lo tanto, el d vale 1. Y el b vale menos d. En 3 puedo decir que el b es igual a menos d. Por lo tanto, el b valdría menos 1. Por lo tanto, el b vale menos 1 y el c vale menos 2 y el d vale 1. Y es decir, mi polinomio p de x es el polinomio 2x al cubo menos x cuadrado menos 2x más 1. ¿Dudas con ese ejercicio? Eso es todo, ¿eh? No era tan terrible, Francisco, no era para llorar. Entonces, ¿era con el cuadrado en la BX? O sea, con el cuadrado nos resulta mejor, yo creo. Igual se podría haber hecho con el X, pero siento que fue un error de tipeo. O sea, no tuvimos ninguna contradicción. En haberle puesto al cuadrado, no llegamos a ninguna contradicción. No sé si con el X hubiésemos llegado a alguna contradicción. Ah, pero además tenía la respuesta de este ejercicio y la respuesta era que
el C vale menos 2, el B vale menos 1 y el D vale 1. Así que era con el cuadrado. Porque sin el cuadrado los resultados nos darían distintos. Por ejemplo, aquí sin el cuadrado, este menos 1 sin el cuadrado hubiese sido menos B. Y este menos B no se cancela con este B. Entonces, el C no nos hubiese dado menos 2 desde un principio. Entonces hubiese sido un problema más largo de resolver. Y según la respuesta, la solución es esta. Entonces, yo creo que fue un error de tipeo. ¿Se entiende? Ya. Vamos por otro. ¿Les parece? Ya, borro entonces. Francisco Torres, ¿tienes alguna pregunta? Es que pusiste, no sé si eso es de pregunta o qué. En ruso, ¿qué cosa en ruso? No entendí. Ya entendí. Borro los dibujos, borro esto y copio el siguiente ejercicio. Ya. Sí, les aviso a todos que a las 9:30 voy a hacer un break de unos 15 minutos o 20, y entonces después voy a entrar con el otro link del otro curso. ¿Ya? ¿Se acuerdan que aquí yo les envié, parece? En el chat, más arriba, envié los dos links. No, pues envié el link de las 9:45. Lo vuelvo a enviar. Ya. Entonces, para ese ejercicio que está aquí, que dice hallar el resto al dividir q de x por dx, que es x más y. Y el q de x, ¿qué grado tiene ese polinomio? $375, ya. ¿Usarían el algoritmo de la división para dividir? No. ¿Usarían Ruffini? No. Muy bien, ¿y qué usarían entonces? Si son las dos divisiones que tenemos. Julio, no diga eso. No, hay que usar el teorema del resto. ¿Qué dice el teorema del resto? Evaluar, muy bien Camilo, dice evaluar en menos i, justamente. Justamente, recuerden que cuando uno tiene p de x dividido por un x menos alfa, el resto es p evaluado en alfa. Esto lo hemos usado, yo creo que en todos los ejercicios. Esta frase, p de x dividido en x menos alfa, el resto es p de alfa. Entonces, el resto de
Q de X. El resto de Q de X dividido por X más Y es Q evaluado en menos Y. Y entonces recuerden que las potencias del I, el I elevado a 1 es raíz cuadrada de menos 1. I elevado a 2 es menos 1. I elevado a 3 es menos I. Y el I elevado a 4 es 1. Entonces, si tengo al hacer Q de menos I, sería 3 por menos I elevado a 375 menos 2 por menos I elevado a 189 más menos I elevado a 5 menos 3. Ese es el resto. Y ahora nos toca calcular cuánto nos resulta esto que está aquí. Entonces, primero hay que fijarse, estas potencias son con exponentes impares. Y menos 1 elevado a un número impar es menos 1. Entonces, esto lo puedo reescribir de la siguiente forma. Menos 3 por el I elevado a 375. Este menos 1 elevado a 189 es menos 1. Y con el menos 2 me queda más 2. Por el I elevado a 189. Y aquí menos 1 elevado a 5 es menos 1. Menos I elevado a 5 menos 3. Y ahora, ¿cuál sería la sugerencia para calcular estas potencias? Dividirlas por 4. Dividirlas por 4 y encontrar el resto. Profe, no entendí por qué hizo eso. ¿Qué cosa? Eso de sacarle el menos a la I. Porque las potencias son del I, las potencias que conozco son de I, no de menos I. Entonces calculé menos 1 elevado a 375 por I elevado a 375. Menos 1 elevado a 189 por I elevado a 189. Y menos 1 elevado a 5 por I elevado a 5. Y ahora uso las potencias del I. ¿Se entiende? Ok. Sí, descompuse. Voy a escribirlo aquí arribita. Cuando es menos I elevado a 375, lo escribí como menos 1 elevado a 375 por I elevado a 375. Y entonces esto, como es impar, menos 1 elevado a un número impar es menos 1. Entonces esto es menos I elevado a 375. ¿Se entiende? Siempre se usa x menos un valor y el alfa podría ser positivo o negativo. Por ejemplo, aquí este x más y es lo mismo que escribir x menos y. ¿Se entiende, Catalina? El teorema del resto es siempre donde la división es x menos el alfa. No siempre se puede usar, Camilo. Sí, no, o sea, se puede usar siempre que el divisor sea de la forma x menos alfa. Exactamente. Solo en ese caso. Ya, ¿y cuánto les dio el resto
del 375 dividido en 4? No, Me 3, dio 3, 3. 3, 3. Ah, Me el equivoqué al resto dio escribir. 3. Y si Sí. el resto da 3, entonces i elevado a 3. Y el i elevado a 3 es menos i. O sea que este valor, como el resto es 3, esto es menos 3 por menos i. El 189, el resto les dio 1. Y si el resto es 1, entonces esto es i. El resto es 1, entonces este es i. Y entonces me queda, ¿cuánto les dio? Menos 3 más 4i. Este me resulta, esta es la parte real, menos 3. 2i menos i, me queda un i. Y este me queda más 3i, entonces me queda más 4i. Este es el resto. Ya, ¿dudas con ese ejercicio? Ya, vamos con otro entonces. Profe, en algún otro ejercicio de ese mismo resto me podrían pedir que lo ocupe para algo más. Mm, em, no se me ocurre, pero sí pues, podría decir, no sé, calcule el resto al cuadrado, por ejemplo. O podría ser que en vez de que les den los coeficientes 3, menos 2 y 1, les den aquí una letra y les diga determine el valor de A de modo que al dividir Q de X por DX el resto sea menos 3 más 4i. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, lo que quiero decir, por ejemplo, es que aquí en vez de dar este 3, les den un A. Entonces dice hallar, no el resto, sino que hallar A en los números reales, tal que el resto el resto de Q de X dividido por dx es menos 3 más 4i. Entonces hago lo mismo aquí, donde d es este, hago exactamente lo mismo, solo que aquí en vez de ser un 3 va a ser un A. Entonces aquí me quedaría A, y esto, ese A, lo igualo con el menos 3 más 4i. Y así yo puedo obtener el A. ¿Se entiende? Se me ocurre más eso que desarrollar algo con esto. Ya, profe. Gracias. Borro todo. Suprimo este. Va, suprimir solo, control Z.
Ahí sí. Y ahora controla. Ahí está. Dice, si este polinomio de grado 4 que está aquí se divide por este factor, el resto es 2x menos 3. Entonces se pide encontrar los valores de las constantes P y Q. Ah. ¿Qué harían con ese ejercicio? Ya, pues, cuéntenme, ¿qué harían? Le voy a llamar a ese polinomio, ¿cómo le llamamos? F de X. ¿O no les gusta? ¿Recuerdan cálculo con el F? Ay. F mayúscula. Entonces aquí escribo F de X igual a X a la cuarta más PX al cubo más QX cuadrado menos menos 10x menos 6. Y dice que si yo lo divido por este, el resto me resulta este. Ya, lo peor que, bueno, no sé si es lo peor, pero a multiplicar estos dos y hacer algoritmo de la división en este, yo siento que sería lo más largo de hacer. Entonces yo preferiría decir, si este es f de x, este es el divisor y este es el resto. En el algoritmo de la división uno escribe dividendo igual al divisor por el cociente más el resto. Pregunta, ¿en este ejercicio tenemos el cociente? No. No, no lo tenemos. Ya, pero no importa, démosle un nombre. Yo le voy a definir como h de x. Entonces tengo que mi f de x sería igual a el divisor más por el cociente más el resto. ¿Sí? ¿Cómo, profe? No entendí esa parte. Que mi polinomio f de x, si yo lo divido por este divisor y sé que este es el resto, entonces sé que mi dividendo, que es el f de x, es igual al divisor por un cociente que no conozco más el resto. ¿Sí o no? Sí, profe. Perdona que me había envolado. Ya. Entonces, el f de x, fíjense que aquí, bueno, quizás la única incógnita aquí es el h de x, porque no lo conozco. Pero en el f de x tengo dos incógnitas, que es el p y es el q. Yo quiero saber cuánto vale p y cuánto vale q. Entonces aquí, mi f de x cumple esta igualdad. Lo que voy a hacer ahora es evaluar, adivinen en qué valores. En 0, en 1 y menos 1. No, casi. Ah, le achuntaste a uno de ellos. Muy bien, Camilo y Ricardo. En el menos 1
y voy a evaluar en x menos 3. ¿Por qué? Porque si aquí evalúo en menos 1, me da 0 esto que está aquí. Entonces da lo mismo lo que valga el h de x, todo esto me va a dar 0. Y si evalúo en menos 3, aquí me da 0 y entonces de nuevo se elimina ese h de x. Entonces voy a evaluar en esta igualdad en menos 1 y en menos 3. Entonces Profe, primero, dígame. ¿por qué el 2x menos 3 no se puede valorar ahí? O sea, no podría ser 3 medios. No, Despejar el 2x menos 3. despejarlo de acá. Esto No, sí. ya entendí, ya entendí. De decir 2x menos 3 igual a 0. Y entonces me va a Sí, quedar que x igual a 3 medios. sí. ¿Por qué no pasa? Es que lo que nos están preguntando es determinar los valores de P y Q. No nos están preguntando quién es una raíz de este polinomio. ¿Se entiende? Resolver esta Ah, ecuación significa encontrar una raíz de este polinomio. Y este polinomio es el resto. Y el resto nos interesa porque en el algoritmo de la división se escribe de esta forma. No porque yo quiera encontrar raíces del f de x. En ninguna parte nos dice que encontremos las raíces de este polinomio. entonces cuando pidan raíz hay que despejar eso, ¿no? Habría que igualar a 0, pero es que en este caso el x más 1 y el x más 3 no es un factor porque el resto es 2x menos 3. Entonces, en este caso, no nos están pidiendo raíces de un polinomio. Solo nos están pidiendo determinar los valores de las constantes P y Q. Ok. ¿Ya? Ya. Entonces, evalúo el f de menos 1. Recuerden que aquí arriba tengo el f de x. Entonces, si yo quiero calcular el f de menos 1, sería igual a menos 1 más 1 por menos 1 más 3 por h de menos 1 más 2 por menos 1 menos 3. Entonces, en este lado de acá, esto es 0. Y si esto es 0 multiplicado por cualquier cosa, es 0. Todo esto de aquí es 0. Y aquí me queda menos 2 con menos 3, me da menos 5. Entonces, todo esto que está aquí me resulta en realidad solo menos 5. En cambio, por otro lado, el f de menos 1 significa escribir las x que están aquí en menos 1. Entonces, menos 1 a la cuarta me resulta 1. Menos 1 al cubo me resulta menos 1. Y entonces aquí me quedaría menos p. Menos 1 al cuadrado me resulta 1. Y 1 por q me da más q. Menos 1 por menos 10 me resulta más 10 menos 6. Y eso igual al menos 5. ¿Se entiende? Esta sería mi primera ecuación. Entonces aquí, 1 con menos 6 me da menos 5. Y menos 5 se cancela con este menos 5. O sea, aquí puedo cancelar este menos 5 con este menos 6 y con este 1. Entonces, Q menos P sería igual a menos 10. Eso obtengo de la primera ecuación. Q menos P sería igual a menos 10. Esa me daría la primera ecuación. Ahora voy a utilizar, esta era para la primera ecuación, ecuación 1. Y este lo voy a utilizar en la ecuación 2. Entonces me va a quedar que f de menos 3 debería ser igual a menos 3 más 1 menos 3 más 3 por h de menos 3 más 2 por menos 3 menos 3. Entonces el f de menos 3 lo reemplazo aquí en las x. Menos 3 a la cuarta me da 81. Menos 3 al cubo me da menos 27.
Menos 3 al cuadrado me da 9. Menos 3 por menos 10 me da más 30. Menos 6. Y eso va a ser igual a esto que está aquí vale 0. 0 multiplicado por todo esto es 0. Así que aquí me queda 2 por menos 3, que sería menos 6. Con el menos 3 me da menos 9. Entonces hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿El H cómo lo sacaba, profe? A mí me No lo decía que saco. Solo sé que es el cociente y a ese cociente le di un nombre. Dije que valía h de x, pero no tengo idea cuánto vale. No es necesario sacarlo porque al evaluar en menos 3 esto me da 0. Y Ah, 0 entonces se va. por esto me da todo esto 0. Ah, Y entonces por eso me da solo el valor que está aquí, que es menos 9. Ya, en este me queda 30 menos 6, me queda 24. Y 24 más 81 me da 105. Y menos 9 con menos 105 me da 114. Entonces este me queda así. Me queda menos 27p más 9q igual a menos 114. Y puedo simplificar por 3 esta ecuación, divido por 3 y me quedaría menos 9p más 3q igual a 114 dividido en 3 es 38. Menos 38. Entonces, esta que está aquí sería mi ecuación 2. Por lo tanto, el sistema que debo resolver sería Q menos P igual a menos 10 y 3Q menos 9P sería igual a menos 38. Y entonces para resolver este sistema multiplicaría yo por menos 3 la primera ecuación. Si la multiplico por menos 3 me queda menos 3Q más 3P igual a 30. Y ahora sumo estas dos, se me van los 3Q y me queda menos 9 más 3 me queda menos 6P. Y menos 38 más 30 me queda menos 8. O sea que el P vale 8 sextos, que es lo mismo que 4 tercios. Y si el P vale 4 tercios y lo reemplazo aquí, me queda que el Q es igual a P menos 10. O sea que esto es 4 tercios menos 10. O sea que esto es menos 30 más 4 menos 26 tercios. Ya. Ahí obtuvimos el P y el Q. Por lo tanto, P es igual a 4 tercios y Q es igual a menos 26 tercios. ¿Se entiende? Y son las 9:33, solo múltiplos de 3. Ya.
Me preguntan dónde va a quedar esta clase. Esta clase va a quedar registrada en mi computador y de ahí se las voy a mandar por mail. Entonces, yo en el mail tengo solo a los estudiantes del paralelo 18 y paralelo 5. ¿Hay alguien que no sea de esos paralelos? Ah, sí, pues voy a enviar las dos. Entonces, los que no son de estos paralelos, ¿están en el grupo de WhatsApp del paralelo 5 o del paralelo 15? Va, nada que ver el 15, paralelo 18. Marco, ¿quién puede agregar a Marco Duque? Marco, envía tu celular para que te agreguen. Joaquín Retamal, no, Joaquín Sandoval también necesita y Vicente Silva. Marco, Vicente y Joaquín necesitan que lo agreguen a algún WhatsApp. O que me escriban a mi mail, pero es que entonces voy a tener que mandar muchas veces el video. Yo prefiero enviarlo a los que están en el paralelo y ustedes se lo prestan al resto. Entonces necesito que se comuniquen entre ustedes. Sí. Ya. Lo que voy a hacer ahora es, voy a cerrar esta sesión, voy a dejar de grabar, voy a cerrar esta sesión y voy a abrir inmediatamente la otra y entonces la otra se ponen de acuerdo. ¿Ya? Acuérdense que ya les envié el link de la otra sesión. Profe, esa otra sesión, ¿para qué? De ejercicio, de otro ejercicio. ¿Pero es para ahora? ¿Sí? Ah, Para los que quieran, va a quedar grabada y los dos videos, la de la primera sesión, de las 8 a las 9:30, y la sesión de las 9:45 a las 11:15, van a ser dos videos distintos y eso los voy a enviar por mail, igual como les avisé los dos links.